En el área de estructuras es importante conocer las propiedades físicas y mecánicas de muchos materiales para asegurar su efectividad y resistencia en cualquier proyecto. Los materiales frágiles bajo una fuerza se rompen con una deformación poco apreciable. Por otro lado, la ductilidad es una propiedad en la que los materiales que se someten a grandes esfuerzos son capaces de deformarse sin llegar a romperse. La ductilidad está asociada a la tenacidad, ya que sus deformaciones son plásticas y absorben mucha energía a diferencia de los materiales frágiles. En el ensayo de tracción medíamos la resistencia de un material a una carga axial aplicada lentamente en una probeta y mediante el diagrama esfuerzo versus deformación evaluábamos estas propiedades en materiales como el acero o el aluminio. En este mismo ensayo cuantificamos la tenacidad por la energía absorbida por el volumen de la probeta, hasta alcanzar su carga máxima de resistencia. En este ensayo de impacto, para conocer dichas propiedades, se sometió la probeta a diferentes condiciones, teniendo en cuenta la velocidad con la que es aplicada la carga, su magnitud, la temperatura, los cambios físicos en la probeta y la energía absorbida. En este informe se pretende estudiar el comportamiento de una viga simplemente apoyada, los efectos de los factores anteriormente mencionados en esta e introducir un nuevo concepto como es la resiliencia de un material. Los ensayos de impacto son utilizados para medir la capacidad de resistencia de los materiales metálicos a una carga dada por la norma ASTM E23 con el fin de medir su tenacidad y poder determinar si el material es frágil o dúctil. Hay dos tipos de métodos, uno llamado ISOT y otro llamado Charpy. En el Charpy las probetas se encuentran apoyadas y en el ISO las probetas se encuentran empotradas. En este caso estaremos hablando sobre el ensayo Charpy. Las probetas Charpy son de sección cuadrada que por lo general se les realiza un entalle o una entallura a 2 milímetros de profundidad. La normativa que se va a realizar en este ensayo es la siguiente. UNE 7475-1 1992 materiales metálicos, ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy parte 1, método de ensayo. La segunda es UNE en ISO 14556-2001 acero, ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy con entallura en V, método de ensayo instrumentado. Las probetas que fallan de forma frágil se rompen en dos mitades, en cambio con las de mayor ductibilidad se doblan sin romperse. Este comportamiento es debido a la temperatura y composición química de un material. Esto obliga a realizar el ensayo con probetas a distintas temperaturas para así evaluar la existencia de la temperatura de transición dúctil frágil. La energía absorbida por la probeta se puede medir calculando la diferencia de energía del péndulo antes y después del impacto, mediante la altura que llega el péndulo después de romper la probeta. La máquina de ensayo consta de dos parales paralelos totalmente perpendiculares fijados en el suelo. Estos parales soportan un eje el cual sostiene al péndulo, que en su parte inferior tiene un martillo, el cual se puede cambiar según la prueba de ensayo que se vaya a realizar. Como lo dije anteriormente, hay dos tipos de métodos, ISOT y Charpy. El martillo tiene un determinado peso y dimensiones según la norma ASTM E23. En la base se encuentra una prensa o un soporte de la probeta intercambiable para cualquier tipo de ensayo que se vaya a realizar. El fin es sujetar las probetas cuando el péndulo las golpea. El método de Charpy consiste en golpear la probeta por el lado opuesto de la entalladura con un péndulo que se deja caer libremente a cierta altura, de forma que se produzca la ruptura de la probeta. Es necesario que se rompa. Para el análisis de datos se sometieron 4 probetas estudio. La probeta 1 y 2 de acero SAE 1045 tienen una longitud de 51 milímetros, una base de 10 milímetros, una altura de 10 milímetros y una profundidad de entalla de 4 milímetros. Las probetas 3 y 4 de aluminio T6061 poseen una longitud de 56 milímetros, una base de 10 milímetros, una altura de 10 milímetros y una profundidad de entalle de 4 milímetros. El área lo conocemos como la base por la altura de toda la longitud del acero menos la base por la altura del entalle, y eso nos da un área de 6 por 10 a la menos 5 metros. Cabe resaltar que estos valores que estaban en milímetros fueron convertidos a metros anteriormente. La inercia que tenemos es de base por altura a la 3 sobre 12. Convirtiéndola a metros sería
0,01 por 0,006, que sería la altura dentada elevada al cubo sobre 12. Y eso nos da una inercia de 1.8 por 10 a la menos 10 metros a la 4. La energía absorbida obtenida experimentalmente fue 5,2 para la probeta 1, 3,0 para la probeta 2, 2,15 para la probeta 3 y 2,10 para la probeta 4. Los valores que están en la columna de la derecha son los valores obtenidos de la máquina sin probeta, es decir, 4,4 para la probeta 1, 2,2 para la probeta 2, 1,35 para la probeta 3 y 1,3 para la probeta 4. Los datos teóricos encontrados en libros y fuentes son: para el acero SAE 1045, el módulo de elasticidad es de 200 gigapascales, una carga de rotura de 395 megapascales y una apertura por flexión de 650 megapascales. Para el aluminio tenemos que el módulo de elasticidad será de 68,9 gigapascales, el tau será de 207 megapascales y el sigma de 300 megapascales. Un B de rotura es igual al tau de rotura por A. B se utiliza cuando se habla de un cortante puro. Obtenemos un B de rotura que es igual a 395 por 10 a la 6 por 6 por 10 a la menos 5. Eso es igual al tau por el área. Eso nos daría un valor de 23.700 newton para el caso del acero. Y para el aluminio tenemos que 207 por 10 a la 6 por 6 por 10 a la menos 5 nos da 12.420 newton. La energía absorbida para cortante sería igual a el V al cuadrado por la longitud que tenemos del acero al cubo sobre 96 por el módulo de elasticidad por la inercia que obtuvimos anteriormente. Para el acero tenemos que la energía absorbida sería igual a 21,56 joules, pero nos tenemos que convertir a kilogramos fuerza por metro y hacemos la conversión y nos da 211,288 kilogramos fuerza por metro. Y en el aluminio nos da una energía absorbida de 22,75 joules convertidos a kilogramos fuerza por metro nos da 222,95. Para la flexión pura utilizamos P. Tenemos que el P de rotura es igual al sigma de rotura por 8 por la inercia sobre la longitud dentada por la altura dentada. Entonces tenemos que el P de rotura para el caso del acero sería 3058,82 newton y para el caso del aluminio sería 1285,71 newton. Para calcular la energía absorbida por flexión tenemos la siguiente fórmula: P al cuadrado por la longitud al cubo sobre 96 por módulo de elasticidad por la inercia. Calculamos en el acero la energía absorbida y nos da 0,36 joules, que al convertirlas a kilogramos por fuerza por metro tenemos que es 3,528. Y para el caso del aluminio tenemos que la energía absorbida es 0,24 joules, que al convertirlo nos daría 2,352 kilogramos fuerza por metro. Para calcular la resiliencia tenemos que dividir la energía absorbida obtenida sobre el área. Para este caso obtenemos el área en centímetros cuadrados, que sería 0,6. Para la probeta 1 de acero SAE 1045, la resiliencia nos da un valor de 352,15 kilogramos fuerza por metro sobre centímetros cuadrados. Para la probeta 2 nos da un valor de 5,88 kilogramos fuerza por metro sobre centímetros cuadrados. La probeta 3 del aluminio nos da una resiliencia de 371,58 kilogramos fuerza por metro sobre centímetro cuadrado. Y por último, la última probeta de aluminio T6061 nos da una resiliencia de 3,92 kilogramos fuerza por metro sobre centímetros cuadrados. Existen diversos factores que influyen en el modo de rotura de los materiales. En este caso, hablaremos de la relación entre la temperatura y el ensayo de Charpy, que está dada por la transición dúctil-frágil, que es aquella que experimentan algunos materiales al disminuir la temperatura. Por ejemplo, en los materiales puros, esta ocurre a una temperatura determinada. Pero por otro lado, para muchos materiales, esta transición ocurre en un rango amplio de temperaturas, el cual está dado por la composición específica de cada material. Como ya se ha dicho en el transcurso de todo este video, el comportamiento dúctil de un material viene acompañado de una deformación plástica y de una absorción de energía.
La transición dúctil frágil es marcada en los metales y aleaciones que presentan un punto de fluencia agudo, sobre todo en aquellos en el que el punto de fluencia aumenta a medida que disminuye la temperatura. Si la pieza presenta un entalle, la temperatura a la que se produce la transición es aún mayor. La transición dúctil frágil no es importante en la composición de los metales, pero sí lo es en las aplicaciones estructurales. Ejemplo de falla debido a la transición dúctil frágil fue el hundimiento del titanio. El alto contenido de impurezas que tenía el material, en este caso acero, provocó que la resistencia a la fractura de este fuera baja, y especialmente en condiciones de temperaturas bajas, su ductilidad se ve reducida, por lo cual todos estos factores influyeron negativamente en esta catástrofe. Otro ejemplo de estas fallas fue en el año 1986, con la explosión del transbordador Challenger, debido a la baja resiliencia, capacidad de absorción de energía en la zona elástica de la curva esfuerzo de formación. Ahora procederemos a hacer un análisis exhaustivo en las ecuaciones, el procedimiento y los resultados. Empecemos por las ecuaciones. Hablemos de la energía absorbida. En esta, los ángulos miden energía que tiene la probeta antes y después de que haya absorbido el impacto y la energía. Esto se produce por la pérdida de energía potencial luego del choque. Ahora hablemos de la resistencia estática a la rotura. Para la rotura por cortante, hallamos la carga estática con todos los datos que conocemos inicialmente, para saber qué tanta energía puede absorber el material con dicha carga. Ahora hablaremos de la resistencia a la rotura por fricción. Haciendo uso de la fórmula de esfuerzo, haciendo referencia a la fricción, claro está, se puede hallar cuál sería la carga de fricción máxima bajo las condiciones dadas de esfuerzo de rotura para obtener la energía de absorción de la carga. Hablando un poco del procedimiento, en este hicimos uso de un delta de energía antes y después del impacto, para poder hallar la energía absorbida por el material. Cabe resaltar que las demás ecuaciones son producto de las demostraciones evidenciadas en el material de laboratorio y que la implementación de estas será cuando la carga está estática. Por último, hablaremos de los resultados y de la tenacidad en relación con las curvas esfuerzo de formación. Cabe resaltar que los resultados obtenidos no fueron iguales a los esperados, pero sí similares. Esto pues porque existen diversos errores, ya sea de la máquina, por una mala calibración, ya sean errores humanos, errores en las medidas o errores en el uso de las ecuaciones o en sus cálculos. Hablando un poco de la tenacidad, sabemos que la tenacidad es una cualidad que indica la resistencia a la rotura que tiene un material, al absorber la tensión y presión de una carga o impacto repentino. Por lo general, cuanto más duro es un material, mayor es su resistencia. En las curvas, esfuerzo de formación, el área que está bajo la curva es la medida de la tenacidad. ¿Qué factores afectan los resultados de esta práctica? Los factores que afectan el resultado de esta práctica son la temperatura, puesto que si la temperatura se eleva, la resistencia del material va a disminuir y por ende va a tener una menor tenacidad y asimismo va a tener una menor absorción de energía. Por otra parte, otro factor que puede provocar alterar los resultados de esta práctica sería el estado de la máquina, puesto que si la máquina no está en unas óptimas condiciones podría arrojar datos erróneos y podría provocar una fricción. ¿Con qué finalidad se realiza el entalle en la probeta?
El entalle es una guía que se hace para garantizar de que la fractura sea en ese punto. ¿Para qué sirve y qué indicaciones nos da la tenacidad de un material? La tenacidad de un material sirve para conocer qué tan resistente es el material en obras o en casos especiales y nos indica la resistencia a fuerzas dinámicas. Un material dúctil es mucho más resistente que un material frágil. Esto solo aplica para ensayos dinámicos, puesto que una fuerza dinámica impacta sobre el entalle de una probeta provocando un cortante. De estas se puede concluir de que el acero es el que tiene mayor resiliencia y por ende va a tener una mayor tenacidad, lo cual ocasiona que tenga una mayor absorción de energía si lo comparamos con la otra probeta de aluminio.